Sí, le inicia. Ok, bueno, muy buenas tardes compañeros. El día de hoy me toca hablar de lo que viene siendo el nistagmus. Voy a tratar de simplificarlo lo más que se pueda. Bueno, primero que nada, recordemos que nosotros como oftalmólogos, pues vamos a ser de los primeros que vamos a estar evaluando cierto tipo de movimientos oculares, en este caso involuntarios. Y dentro de los oftalmólogos, el oftalmólogo pediatra va a ser el que más pacientes va a ver con nistagmus. Esto realmente es más que nada debido a la fuerte asociación que hay entre nistagmus con la pérdida visual y el estrabismo en la infancia. Ok, continuando, pues recordemos que el nistagmus deriva de lo que es el griego, que significa cabeceo, es una acción de cabeceo o somnolencia, más o menos cuando uno pues está dormitando, y su incidencia viene siendo muy variada. La literatura nos cuenta que realmente se puede llegar a presentar uno en cada 1000. Y obviamente va a haber poblaciones donde su incidencia va a ser más alta. Dentro de ellos es más probable encontrarlo en personas con síndrome de Down o niños con estrabismo, hasta en un 50% incluso. En cuanto a etiología, pues realmente hasta el momento no se ha encontrado algo que englobe, ¿no?, a todo lo que viene siendo este trastorno, pero lo que sí sabemos es que existen tres entradas supranucleares principales, que viene siendo el sistema de seguimiento, el sistema vestibular, ¿verdad?, lo que viene siendo el oído, y un integrador neutral. Lo que se sabe es que si hay una desestabilización de cualquiera de estos tres, nos puede llegar a provocar lo que es un nistagmo. ¿Qué viene siendo el nistagmo? Pues realmente viene siendo un movimiento ocular involuntario. Este va a afectar ya sea uno o dos ojitos. Va a ser un movimiento oscilatorio, rítmico y más que nada va a estar compuesto por fases lentas. Hay que tener en cuenta que sí va a haber nistagmus compuesto por fases rápidas y lentas o lentas, pero rápidas no. Para determinar qué tipo de nistagmos pues nos vamos a encontrar, es bien importante hacer toda una historia clínica, así como su examen físico, y no olvidar pues lo que vienen siendo sus antecedentes, ¿no? Los antecedentes tanto oculares, prenatales e incluso familiares. Después de esto podemos llegar a complementarlo con ciertos estudios de imagen, ¿verdad? Como los, bueno, resonancias o oculogramas, que ya vamos a ver cada uno de ellos más adelante. El nistagmus, pues recordemos que no es el único trastorno que nos puede provocar movimientos involuntarios, anormales. Puse aquí una de las más principales, o sea, una crisis epiléptica, una distonía focal o lo que son las crisis oculógiras, tics incluso, mioquimia de músculos extraoculares, estados de inconsciencia, ¿no? Como el bobbing o el dipping, que ya nos habla más de una lesión de tronco cerebral, así como discenesias sacádicas o nistagmos de retracción convergencia, pues realmente todos estos también son trastornos que nos pueden provocar un nistagmus. Pero aquí nos lleva a lo que viene siendo la pregunta: ¿cómo podemos realmente diferenciar pues estos movimientos y definir si se trata de un nistagmus o no? Creo que aquí la clave pues realmente está en la definición de lo que es el nistagmus. Sí tenemos movimientos involuntarios oculares, pero recordemos que el nistagmus es oscilatorio y en lo que son las crisis epilépticas, los tics, generalmente va a haber un movimiento no oscilatorio, ¿no? Va a ser una desviación del ojito hacia un lado más que nada. Entonces, de entrada, pues ya podríamos estar descartando este tipo de afecciones. Otro, ¿verdad? En cuanto al ritmo, pues la mioquimia, los estados de inconsciencia, pues son movimientos no rítmicos, no son intermitentes. Recordemos que el nistagmo es rítmico. Y en cuanto a las discinesias sacádicas, el nistagmo de retracción convergencia, pues está más que nada compuesto por fases rápidas. Entonces, el hecho de que solo esté conformado por fases rápidas, ya podríamos estar descartando lo que es un nistagmo. Para recordar un poquito, recordemos que la fase lenta en el nistagmo es cuando el ojito se va alejando, ¿no?, del objeto de atención, como que se va para el monte. Y la fase rápida ya viene siendo cuando el ojito reacciona y vuelve al punto de atención.
Recordemos, esas fases van a ser bien importantes para ir clasificando el nistagmo. Y las fases rápidas, pues son movimientos sacádicos, ¿no? Veloces que incluso son imperceptibles a la vista. ¿Qué clasificación podemos llegar a tener en cuanto al nistagmo? Realmente son varias. Podemos tener clasificaciones desde la edad en que empezó, la forma de la onda, posición de la mirada, según la topografía de la lesión o su patogénesis. Hay que recordar que todas estas clasificaciones no son excluyentes, sino que son complementarias. O sea, realmente sería bueno estudiar el nistagmus con todas estas clasificaciones. Y lo que se nos recomienda, de hecho, es en este mismo orden. Empezar primero con la edad de inicio hasta la patogénesis. Y desenglosando un poquito cada de estas clasificaciones, en cuanto a la edad de inicio, lo vamos a dividir en congénitos o adquiridos. Algo importante de estas dos diferencias, se podría decir, es que los congénitos o los infantiles, también conocidos, son generalmente un trastorno que no nos va a dar osilopsia, mientras que los adquiridos sí nos van a dar una osilopsia. Recordemos que la osilopsia pues viene siendo esa sensación, ¿verdad?, de movimiento, que todo salta, a pesar de que la persona está inmóvil. Entonces viene siendo, me imagino, que un síntoma pues algo feo, ¿no? En cuanto a la forma de la onda, tenemos que descartar, más bien ver si es un nistagmo conformado por fases lentas nada más o uno que está hecho por fases lentas y rápidas. Cuando solamente es una fase lenta, lo podemos clasificar como un nistagmo pendular. O sea, no va a tener fases ni direcciones, un movimiento en la misma velocidad de un lado hacia otro. Y en el de sacudida, vamos a tener, como mencioné, fases rápidas y lentas. Como tenemos fases rápidas en este tipo de nistagmo, ahí sí vamos a nombrar en qué dirección está. Generalmente, ¿verdad? Aquí como vemos en el dibujito, este es por decir un rebote, una sacudida hacia el lado derecho. Entonces, en los nistagmos en sacudida vamos a definir la dirección hacia donde bate, ¿no? La fase rápida. Aquí, ¿verdad? Pues pongo un ejemplo de las formas de onda más frecuentes, que viene siendo la ensacudida y pendular, ¿no? Cada una pues con sus diferentes registros en el electronistamógrafo. Y en cuanto a la posición de la mirada, pues el nistagmus puede estar presente en la posición primaria o en secundarias. Aquí algo importante que tenemos que tener en cuenta es la ley de Alexander, la cual nos habla que el nistagmo va a aumentar su amplitud y frecuencia al mirar en la dirección de la fase rápida. O sea, por decir, si nos vamos al dibujito de acá, como está a la derecha, se podría decir que va a aumentar en dado caso que mire a la derecha, ¿no? O sea, como un ejemplo. Hay que recordar que la posición de la mirada no es lo mismo que el plano de oscilación. Ahorita voy a explicar lo que es el plano de oscilación. Aquí vemos, por decir, espero que se vea bien el videíto, pues un nistagmo que realmente en posición primaria no está presente, solamente cuando mira hacia su derecha, en este caso, ¿no? Ahí se provoca el nistagmo. Ahí lo pueden ver. Bueno, en cuanto a la clasificación de acuerdo a la topografía de la lesión, aquí esta tablita es la que realmente más se usa. Vamos a tener un nistagmo fisiológico, un nistagmo visual, uno infantil vestibular y por último los nistagmos centrales. Como mencionaba, la clasificación de acuerdo a la topografía y la de su patogénesis, pues son las que más realmente se usan, pero no son las que tenemos que implementar en un paciente de primera vez. Recuerden que tenemos que irnos primero con la edad de inicio, hasta el último, hasta la topografía de la lesión. O sea, ir siguiendo el orden de la clasificación de preferencia. Y en cuanto a su patogénesis o su fisiopatogenia, pues lo podemos dividir en este tipo de nistagmos. Pero en el que nos vamos a hallar va a ser en el de la topografía de la lesión. Bueno, ¿qué síntomas nos puede dar un nistagmo? Recordemos la oscilopsia, ¿verdad? Recordemos que va a estar presente en los nistagmos más que nada adquiridos. Es una forma, algo que nos va a ayudar a diferenciarlo. Y vamos a tener pues desencadenantes, ¿no? Agravantes. Tenemos que identificar si
están presentes en la posición primaria de la mirada, si está en una posición diferente, o incluso en los cambios de la cabeza, ¿no? O posturales. Hay que también ver que no estén acompañados con vértigo, hipoacusias, diplopias, entre otras cosas, y obviamente no descartar el uso de medicamentos, que hay unos de ellos que nos pueden provocar un tipo de nistagmo. ¿Cómo vamos a describir al nistagmus? Lo vamos a describir según sus fases: dirección, posición de la mirada, intensidad, plano de oscilación y la conjugación. En cuanto a la fase, recordemos, puede ser pendular o en sacudida. Pendular solo si tiene fases lentas y en sacudida si tiene fases lentas y rápidas. Aquí vemos un ejemplo de lo que viene siendo un pendular y uno en sacudida, ¿no? Aquí pues como bate como a la derecha. Ok, bueno, en cuanto a la dirección, solamente vamos a definir una dirección si es en sacudido por la fase rápida. En el pendular no, porque pues es el movimiento hacia los mismos lados, ¿no? No hay fases rápidas. La posición de la mirada, pues lo que comentábamos, si está presente en la posición primaria o está desencadenada por otra posición. ¿Qué intensidad va a tener en cuanto a su amplitud y frecuencia? Hay amplitudes que son realmente muy finitas, o sea, casi perceptibles, que hasta incluso a la biomicroscopía no se pueden observar, ¿no? Y pues recordar ahí la ley de Alexander, que va a aumentar la amplitud y frecuencia mirando a la dirección de la fase rápida, pero más que nada es en nistagmus, en sacudida. En cuanto al plano de oscilación, pues ahí es más que nada el movimiento que tiene el ojito, ¿no? La posición de la mirada, pues recuerden, es la cabeza, todo esto, y el plano de oscilación, el movimiento del ojito. Puede ser horizontal, vertical, torsional o mixto. Un tip ahí que nos daban es que para identificar o explorar un poquito el torsional, es más fácil identificarlo si nos guiamos en los vasos conjuntivales, ¿no? Aquí por decir, vemos un nistagmo torsional, que vemos cómo ahí pues aquí se mueven los vasitos, ¿no? Entonces puede ser un poquito más fácil diferenciarlo. Ok. En cuanto a la conjugación, pues hay que ver si los ojitos se mueven igual o están desconjugados, ¿no? Igualmente si hay algún tipo de disociación o es disyuntivo. Esto yo creo que es una tablita bien importante, ¿verdad? Cada vez que damos un paciente con este movimiento anormal, pues tenemos que preguntarnos si tiene osilopsia. Al decir sí o no, ya vamos a saber diferenciarlo si es de uno infantil o adquirido, si tiene fases lentas o combinada, ¿verdad? Pendular o en sacudida, si está presente en la posición primaria o esté evocado por la mirada o algún otro tipo de cambio de posición. La oscilación, si es horizontal, vertical o alguna combinación de estas, si se mueven juntos los ojitos o si presentan pues, signos adicionales, ¿no? Y pues ya hablando un poquito de cada uno de los nistagmos, voy a hablar de los infantiles, esos dos, y de los adquiridos. El nistagmo motor congénito, pues recordemos que al ser congénito infantil, pues no va a haber una osilopsia. Vamos a encontrar movimientos conjugados y el plano de oscilación hacia los ojitos van a moverse en forma horizontal. Algo típico de este tipo de nistagmo es que va a empeorar cuando fija el objeto, pues la persona, y va a mejorar con la convergencia, ¿no? No sabemos realmente el origen de este tipo de nistagmo, solamente sabemos que pues se presenta en los primeros meses de vida y realmente no va a haber como anormalidades obvias, ¿no? De lo que viene siendo la vía visual. Y no va a haber realmente una muy baja agudeza visual, ¿no? Pero pues como dato, pues esperamos encontrar estas agudezas en este tipo de pacientes. Aquí está pues un diagramita de lo que viene siendo la evaluación del nistagmus motor, ¿no? Lo dejo ahí para que igual les puedo pasar la presentación y lo pueden leer más detalladamente. En cuanto al nistagmo sensorial, el que vimos fue el motor, este viene siendo el sensorial, igual es congénito, no va a haber osilopsia, y este sí va a estar realmente, pues, relacionado, ¿no? Con anomalías de la vía visual,
que pues pueden ser de forma congénita o adquirida. Va a ser de una aparición temprana, ¿verdad? Y va a haber movimientos conjugados de búsqueda y puede ser pendular o en sacudida, o sea, puede estar combinado. Como este tipo de nistagmos sí está asociado a lesiones de la vía visual, pues sí es importante descartar cualquier problema ocular, ¿no? O sea, de origen ocular, desde opacidad de medios hasta errores refractivos o algún tipo de distrofia o atrofia. Tenemos que, pues, ver si el paciente no tiene o no se presenta con algún tipo de albinismo, acromatopsia, catarata, etcétera. Y este viene siendo el tipo de agudezas que nos vamos a esperar encontrar en este tipo de pacientes, ¿no? Si es un nistagmo de búsqueda, pues va a ser una visión un poquito más afectada, ¿no? Que el pendular y en sacudida esperamos encontrar estas agudezas. Y aquí igual les dejo otro diagramita. En cuanto a los adquiridos, ¿verdad? Ya pasamos a este tipo. Este pues sí va a haber oscilopsias. Es el tercero más frecuente, lo que es el síndrome de Spasmus nutans. Y la literatura mencionaba que está asociada a nivel socioeconómico bajo. Realmente ahí no sé por qué, pero es lo que se encontró. Y este tipo de síndrome puede llegar a ser benigno y desaparecer con el tiempo. Este tipo de nistagmus, pues sí es importante descartar tumores de la vía visual, ¿no? El más comúnmente de ellos, pues son los gliomas del quiasma óptico, ¿no? Entonces, aquí sí es necesario mandar estudios de imagen desde el principio, ¿no? Porque puede estar muy relacionado con esto. Podemos mandar pues una resonancia simple y contrastada. En ese síndrome vamos a encontrar esta triada, ¿verdad? Donde va a haber ondas de alta frecuencia y de pequeña amplitud, y pues va a haber ahí un cabeceo, ¿verdad? Y una tortícolis que el paciente se va a quejar, ¿no? Generalmente por este tipo de afección. Hay que tener en cuenta que descartando las oscilaciones o la inclinación, ¿verdad? O sea, que no se complete la triada, no descarte el diagnóstico. Algo que mencionaba el libro, pues es que a todos los niños mayores de 3 años que desarrollan este tipo de síndrome, hay que sospechar de un tumor intracraneal. Y entonces, pues hay que mandar estudios. Y lo que lo va a caracterizar, pues van a ser movimientos conjugados, puede ser desconjugado incluso. Su plano de oscilación va a ser horizontal, vertical o torsional, cualquiera de los tres. Y pues puede variar con la posición de la mirada y ser intermitente, ¿no? Aquí vamos a encontrar una alta incidencia de ambliopía, estrabismo, incluso retraso en el desarrollo. Tenemos otro síndrome que se llama el SISA, que es adquirido, pues es desconjugado, va a tener componentes verticales, torsionales, está asociado a lo que son lesiones celares, en este caso, pues afecciones del tercer ventrículo, ¿no? Del mesencéfalo, y para su evaluación sí se requieren estudios de imagen, ¿no? Otro tipo de nistagmus es el vertical, o downbeat también se le conoce, y este va a ser una fase lenta hacia abajo, ¿no? Y va a ser causado frecuentemente por algún tipo de medicamento o droga o una lesión en la unión cervicomedular. Este tipo de nistagmo puede ser vertical congénito o adquirido. Del congénito y el adquirido es el más frecuente y dentro de ellos por medicamentos, ¿no? Puede ser por algún tipo de uso de codeína, litio, ansiolíticos, etcétera. Y descartando esto, los medicamentos, pues sí es importante hacer un estudio de imagen para descartar pues algún tipo de malformación en la unión cervicomedular, ¿no? Como la malformación de Arnold-Chiari, que pues es cuando el cerebelo se desplaza hacia el canal espinal. Otro tipo de nistagmos, tenemos el monocular, o sea, en este caso el nistagmo va a estar presente solamente en un ojito, ¿no? Vamos a encontrar este fenómeno de Vilchowsky, que pues es un nistagmo vertical monocular de movimiento lento, tosco, pendular y de amplitud variable, ¿no? Su plano de oscilación va a ser vertical, pues como lo vemos aquí en la imagen, arriba, arriba, abajo, y va a estar por fases lentas, o sea, no va a tener sacudidas, no va a tener fases rápidas. Y pues puede variar, ¿no? Su amplitud y la frecuencia. Tenemos otro tipo de nistagmos, ya saliéndonos de los que son los adquiridos y los infantiles. Tenemos el de inestabilidad vestibular central,
que pues va a ser un nistagmo en sacudida, ¿no? O sea, tiene sus fases lentas, sus fases rápidas y puede ser infantil o adquirido. Aquí, ¿verdad? Pues va a ser un nistagmus que va a cambiar frecuentemente de dirección y puede haber periodos donde no se presente este nistagmo, ¿no? Aquí algo típico va a ser que pues los niños pueden adoptar un giro de cabeza, ¿no? Para aprovechar el punto cambiante, o sea, van a estar como que moviendo la cabeza de un lado para otro cada cierto tiempo. Otro tipo de nistagmos, tenemos el latente y el manifiesto. Aquí se podría decir que el latente es cuando no está presente hasta que ocluimos un ojo, ahí va a estar presente, y el manifiesto va a estar así sin ningún, o sea, vas a estar viendo aunque no hagas ninguna prueba, ¿no? Este es el único tipo de nistagmos que va a invertir su dirección según el ojito que pues se esté fijando. Aquí tenemos un ejemplo. Yo creo que los videos es lo más importante para comprender. Entonces, aquí vemos pues un nistagmo latente, ¿no? O sea, vemos que sin la oclusión de este opacificador, pues no lo presenta y lo llega a presentar hasta que lo ocluyes, ¿no? El ojito, si lo ven ahí, ya lo mueve. Entonces, este viene siendo un latente. Si lo estuviera moviendo sin esa oclusión, sería uno manifiesto. Ahora, en cuanto al manifiesto, pues va a ser un nistagmo que va a tener poca o muy poquita fusión, ¿no? Estos están relacionados pues con afecciones, ¿verdad? También, por lo que es importante hacer estudios de sistema nervioso central. Uno de ellos principal, pues es la leucomalacia periventricular, ¿no? Que pues generalmente a los recién nacidos les hacen sus ultrasonidos cefálicos, ¿no? Y pues podemos ir descartando este tipo de problemitas. Este tipo de nistagmo se va a volver pues más prominente con la edad. En general, pues hay que observar al paciente, obviamente, desde su historia clínica, antecedentes, datos que nos pueden ayudar también a orientarnos, pues es ver la posición de la cabeza, ¿no? ¿Qué posición tiene el paciente? Su habilidad para caminar. Recordemos que pues el equilibrio puede estar afectado también por las oscilopsias, qué apariencia tienen, qué comportamiento visual y si hay algún tipo de pliegue picantal, ¿no? Que a veces se puede confundir con algún tipo de endotropia o estrabismo y pues por consecuencia podemos ir confundiéndonos, ¿no? Entonces hay que descartar eso también. Aquí puse unas tablitas que están en el libro, pues cuando es necesario investigar o indagar un poquito más en cuanto al nistagmus, ¿no? Cuando es necesario hacerlo, dependiendo su historia, la examinación oftálmica, y su examinación general pediátrica, ¿no? Cuando es no necesario y cuando sí es necesario. Y cuando lo es, pues aquí hay otra batería de estudios que podemos hacer para indagar un poco más, ¿no? Recordar, descartar toxinas, drogas y enfermedades intracraneales. ¿Cómo vamos a evaluar la visión en estos pacientes con nistagmus? Pues recordemos primero descartar o de distinguir si es adquirido, ¿verdad? O de nacimiento. Determinar qué tipo de visión, nivel de visión tiene. Y pues aquí pongo varios estudios, ¿no? En pacientes verbales, pues generalmente podemos usar la tabla de Snell, la clásica que podemos tener. Y pues tenemos que hacer una evaluación binocular y monocular. El libro mencionaba que el nistagmus puede aumentar cuando ocluimos un ojito, entonces ahí en ocasiones es bueno tratar de sacar la agudeza visual, pues tratando de no ocluirnos, ¿no? Para saber realmente qué agudeza visual tiene y que el movimiento no nos dé un error ahí, ¿no? Podemos utilizar el lente empañado o podemos utilizar una lentilla de +3 del error que tenga el pacientito +3, ¿verdad? El oclusor translúcido, como mencionaba, o lentes polarizados. Y pues no hay que olvidar el test de Ishihara, ¿no? Para determinar, ver que la visión de colores no esté alterada. En pacientitos no verbales, pues el comportamiento de la fijación y tenemos varios optotipos que podemos pues realizar para nosotros determinar qué agudeza visual tiene el paciente, ¿no? No olvidar hacer la refracción, ¿verdad? La cicloplegia, ya que muchos de estos pacientes pues van a tener un nistagmus por error refractivo. Tratamiento podemos utilizar desde prismas, medicamentos, toxina botulínica
y cirugías ya en última instancia, ¿no? Aquí mencionaba que el tratamiento médico puede ser gabapentina, ¿verdad? Aunque creo que este ya, bueno, más bien el baclofeno es el que solo es en adultos, no se puede utilizar en niños. Y también estaba leyendo que hay casos en donde se pueden utilizar inhibidores de la anhidrasa carbónica. En este caso, el estudio se utilizó la brinzolamida, que puede dar pues, resultados prometedores, ¿no? Para disminuir ese movimiento. En cuanto a la toxina, pues pueden ser inyecciones retrovulvares, nos puede ayudar a mejorar la agudeza y disminuye la intensidad del nistagmo, ¿no? Y por último, pues la cirugía. Tenemos varios procedimientos, aquí puse los que me mencionaban. No voy a indagar ahí, a hablar mucho de eso, de la cirugía. Y pues recordar que la cirugía pues va a buscar aliviar las posiciones compensatorias, ¿no? De la cabecita, desplazando el punto nulo lo más cerca posible a la posición primaria. Vamos a tratar de mejorar también pues la agudeza visual, la posición de la cabeza y el estrabismo. Aquí puse igual una tablita de los tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos. Esta tablita me gustó mucho. Es un algoritmo diagnóstico en donde nos puede ayudar a guiarnos y así llegar a qué tipo de nistagmus es, ¿no? Simplemente hay que ver si tiene oscilopsia o no. Si sí hay que ver qué tipo de fase es, si son rápidas o lentas. Si son lentas es como un nistagmo más puro, se podría decir. Hay que ver si está presente en la posición, si tiene movimientos conjugados y en qué plano de oscilación está. Realmente siguiendo esta cadenita podemos ir descartando o más bien identificando qué tipo de nistagmos es. Aquí, ¿verdad? Recordemos en la clasificación que les comenté, según la topografía, pues el nistagmo fisiológico, pues ese es fisiológico, ¿no? No entra en ninguno de estos, mientras que el visual y el infantil van a catalogarse en los nistagmos congénitos, no infantiles, que están en este cuadrito. Mientras que el vestibular, pues ya va a ser por decir, un nistagmo que va a tener oscilopsia, va a estar de fases lentas, presente en posición primaria, con movimientos conjugados, horizontal, ¿no? Entonces, realmente nosotros identificando estos dos, los que son los infantiles congénitos y los de horizontal, podríamos descartar todos los demás sabiendo que son centrales, ¿no? Entonces, creo que es una forma también fácil de diferenciarlos. Otra también es si el nistagmus es horizontal, nos habla más de una afección periférica, mientras si es vertical ya es algo más central. Esta tablita la vuelvo a poner, creo que es muy importante, ¿verdad? Recordar todas estas preguntas para así saber describir bien al nistagmus. Y aquí les pongo pues un videíto igual, ¿verdad? Para que ustedes lo vean. Creo que, como mencionaba, los videos son muy importantes para tratar de comprenderlo un poquito más, mejor. Entonces, pues aquí el video nos muestra un nistagmo sensorial, ¿no? En este caso es por una malformación ocular. Aquí este videito nos muestra uno neurológico, pues realmente por una enfermedad neurológica grave. Va a ser desconjugado, ¿no? O sea, el movimiento no es simétrico en los dos. Aquí es uno vertical donde pues los dos ojitos están arriba, abajo. Y este va a ser uno unilateral, ¿no? En este caso sobre el ojito izquierdo es el que tiene el movimiento vertical. Ujú. Y este viene siendo uno latente. O sea, recordemos que lo vamos a ocluir y se va a ver, ¿no? Y el manifiesto, recuerden que es cuando los dos están sin ocluirse. Y eso es todo, amiguitos. No sé si a lo mejor tengan alguna duda, alguna pregunta. Muy bien. Eh, lo triste de esos pacientes es que tienen una agudeza visual que no es tan buena y que no hay un tratamiento curativo. Casi pues todos los tratamientos son paliativos y que lo que buscan es como estabilizar el cuadro y que no siga empeorando, pero en realidad pues no hay un tratamiento curativo en sí. Muy importante, todos los nistagmos que sean adquiridos, siempre hacer neuroimágenes, siempre, siempre. Eso no puede faltar en estos nistagmos adquiridos y por eso es importante lo que decía el doctor de hacer una buena anamnesis, de hacer buenas preguntas para
para ir identificando qué tipo de nistagmo. Listo, pero todo muy bien. Sigamos con la clase que sigue.